Bellas palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 22 de julio, quien te saluda es tu amado hermano Marcos Marín Parra, desde el lugar donde el Señor me ha puesto para su trabajo. Hoy, como siempre, el primer día laboral para muchos, pero para nosotros la gran responsabilidad de llevarte estas bellas palabras de vida a tu corazón. Así que en este día estás cordialmente invitada para que puedas abrir la Sagrada Escritura. No te va a costar mucho buscar la cita bíblica de este día, porque es en el primer libro de la Biblia y está en el capítulo 3. Y vamos a leer y vamos a tomar de esta porción el versículo 8 y 9 de Génesis capítulo 3. Te recuerdo, es el primer libro de la Sagrada Escritura. Así que vamos a leer en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador, la poderosa, eterna y bendita palabra de este día. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que paseaba en el vuelto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del vuelto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Démosle la gracia al Padre, al Hijo y a su eterno amor con todos aquellos que hoy gozamos del privilegio de tenerlo en nuestro corazón. Amado y eterno Dios, gracias te damos por esta porción que tú nos pones hoy en el corazón para poder llevarla a cada uno de aquellos corazones de este día. Hoy, como siempre, todo está en tus manos. Eres tú el que gobierna nuestras vidas y el que a través del Espíritu Santo nos da discernimiento, nos ayuda y nos acompaña en este largo caminar. Es el Espíritu Santo de Dios el que toca el corazón de esta humanidad. Señor, que se cumpla tu palabra, que se cumpla lo prometido, Señor, que tu palabra nunca retorna vacía, que siempre hay un corazón dispuesto a recibirla. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Santo Espíritu. Hoy, como cada comienzo de la semana, delante nuestro está la Sagrada Escritura para estas bellas palabras de vida. Y como anticipaba el texto bíblico, donde Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú?
Hoy se nos hacen muchas preguntas. Al escudriñar las escrituras, al meditar sobre lo que está escrito, se nos viene nuestra primera pregunta. ¿Cómo vendrá Dios a nosotros ahora que nos hemos rebelado contra Él? Quizás esa pregunta pasó por la mente de nuestros primeros padres. Esa es una pregunta que debe de haber dejado grandemente perplejos a nuestros primeros padres, y se pudieran haber dicho el uno al otro, tal vez Dios no vendrá a nosotros del todo, y entonces seremos en verdad huérfanos. Si no se nos permitiera continuar viviendo, tenemos que continuar viviendo sin Dios y sin esperanza en el mundo. Había sido la peor cosa que le pudiera haber pasado a nuestra raza si Dios hubiese dejado que este planeta siguiera su propio curso y hubiese dicho respecto al pueblo en él: los dejé por tanto a la dureza de sus corazones, pues son dados a ídolos. Pero si Él vino a nuestros primeros padres, ¿cómo vendría? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Seguramente Adán y Eva deben de haber tenido miedo de que estuvieran acompañados por los ángeles de la venganza para destruirlos de inmediato, o de cualquier manera para atarlos con cadena o grilletes para siempre. Así que se preguntaban entre ellos mismos: ¿vendrá? Y si viene, ¿explicará su venida la total destrucción de la raza humana? Sus corazones deben haber estado grandemente perplejos en su interior mientras esperaban para ver lo que Dios haría, mejor dicho, como un castigo por el gran pecado que habían cometido. Yo en lo personal creo que ellos pensaron que Él vendría a ellos de su experiencia pasada conocida tanto en su longanimidad, que se sentían seguros de que vendrían. Sin embargo, entendían también tanto de su santo furor contra el pecado, que debe de haber tenido miedo de su venida. Así que fueron y se ocultaron entre los árboles de huerto, aunque cada árbol debe de haberles respondido por su desobediencia, pues cada uno de los árboles parecía decirle: ¿por qué vienes aquí? ¿Has comido del fruto del árbol que se le había prohibido probar? Amados hermanos, amigos, la Biblia nos habla de un fruto del árbol, pero he escuchado a muchas personas poner como una manzana el fruto prohibido, y lo hacen con una firmeza como que estuviera en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos ordena, nos manda y nos obliga a predicar lo que está escrito. Del fruto del árbol. No especifica la Sagrada Escritura ningún fruto. Ustedes han quebrantado el mandamiento de su Hacedor, y su sentencia de muerte
ha salido contra ustedes. Cuando Él venga, vendrá ciertamente para tratar contigo en juicio de conformidad con su palabra fiel. Y cuando lo haga, ¿qué será de ti? Cada hoja al crujir debe de haberlos asustado y alarmados. El aliento de la brisa nocturna al pasar a lo largo del vuelto debe haberlos llenado de miedo y de espanto en cuanto a la condenación que les esperaba. Ahora Dios vino, como dice la Sagrada Escritura, al aire del día, y como lo expresa en hebreo, en el viento de la tarde. Cuando la brisa nocturna estaba soplando a lo largo del vuelto, para nosotros es difícil imaginar incluso cómo se reveló a nuestros primeros padres. Yo supongo que condescendió a tomar sobre sí alguna forma visible. Era la voz del Señor Dios, la que oían en el vuelto, y ustedes saben que es la palabra de Dios. La que oían en el vuelto, y ustedes saben que es la palabra de Dios a quien le ha agradado hacerlo visible a nosotros en carne humana. Puedo haber asumido alguna forma en la que podía verle. De otra manera, como un espíritu puro, Dios no podía ser reconocido ni por los oídos ni por los ojos de ellos. Oyendo su voz, que hablaba cuando caminaba en el vuelto al aire del día, y cuando llamó a Adán, aunque había una justa ira en el tono de su voz, todas sus palabras fueron muy tranquilas y dignificadas, y hasta donde había de serlo, muy tierna. Pues si bien puede leer las palabras de esta manera, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Puede leerlas así también? ¿Cómo Dios llamó a Adán? ¿Dónde estás tú, pobre Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Cuántas veces repetiría el Señor el llamado? Puede poner un tono de piedad en la palabra. Sin embargo, no las estarías leyendo mal. Entonces el Señor viene así, en benignidad, al aire del día, y los llama a rendir cuenta, pacientemente escuchar su perversa excusa, y luego pronunciar sobre ello una sentencia, sí, una sentencia que, oneroso como era para la serpiente, y pesada como era para todo aquellos que no son salvos por la prodigiosa simiente de la mujer. Con todo tiene mucha misericordia, incomparada en la promesa de que la simiente de la mujer herida la cabeza, y de la serpiente una promesa de que debe haber brillado en su triste, pecadoras almas, así como la estrella particular y brillante responde en la oscuridad de la noche.
yo aprendo de este incidente, amados hermanos y amigos, que Dios viene a los hombres pecadores, tarde o temprano, y podemos aprender también de la manera como vino a nuestros primeros padres, cómo probable que venga a nosotros. Su venida será diferente para diferentes personas, pero deducimos de ese incidente que Dios ciertamente vendrá a hombres culpables, aunque sí esperan el aire del día, y también entendemos un poco acerca de la manera en que vendrá en definitiva, mejor dicho, a todos los hombres. Recuerda esto, pecador, que sin importar cuánto te apartes de Dios, tendrás que acercarte a Él uno de estos días. Puedes ir y arrancar el fruto que Él prohibió que toques, y luego puedas ir y ocultarte entre las gruesas ramas de los árboles devueltos y pensar que te han escondido. Pero tendrás que compadecer cara a cara ante su hacedor en algún momento u otro. Pudiéramos pudiera ser no hoy o mañana, pudiera no ser hasta el aire del día, del tiempo es más, pudiera ser hasta que el tiempo mismo ya no sea más, pero por fin vendrás que ser confrontado por tu hacedor, como el cometa que vuela muy lejos del sol, vagando en un espacio para cubrir una distancia completamente inconcebible, y sin embargo tiene que regresar de nuevo, sin importar cuánto tiempo tome su círculo. Así vendrá o así tendrá que regresar a Dios, ya sea voluntariamente, repentinamente, crédulamente o de otra manera, sin la disposición de hacerlo en las cadenas para recibir la sentencia de condenación de los labios del Todopoderoso, a quien has provocado al aire de tus pecados. Pero Dios y tú tienes que reunirse tan ciertamente como estás viviendo aquí ahora, en algún momento u otro. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene que oír la voz del Señor Dios diciéndote, tal como le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Ahora, de esta reunión entre Dios y el hombre caído, yo aprendo unas cuantas lecciones que se las voy a transmitir conforme a la capacidad o conforme que me capacite el Espíritu Santo para poderla entregar. Quiero citar el primer paso. La primera de estas, cuando Dios se reúne con el hombre caído, no fue sino hasta el aire del día. Esto me sugiere la gran paciencia de Dios con el culpable. Ya sea que Adán y Eva pecaron temprano en la mañana, o en la mitad del día, o hacia la noche, no lo sabemos. No es necesario que sepamos eso,
pero es probable que el Señor considere un intervalo para intervenir en el pecado y la sentencia. Él no tenía prisa por venir, porque no podía venir excepto en ira para hacerles ver su pecado. Ustedes saben cuán rápido son los temperamentos de algunos hombres, de algunas personas. Permiso, perdón. Si son provocados, solo dicen una palabra y lanzan el golpe, pues no tienen ninguna paciencia. En nuestra pequeñez lo que nos hace impaciente. Dios es tan grande que Él puede tolerar mucho más que nosotros. Y aunque el pecado de nuestros primeros padres lo provocaron grandemente en su gloria de tal santo que no puede mirar a la iniquidad sin indignación. Con todo pareció decirse: tengo que ir y llamar a estos dos criaturas mías para que den cuenta de su pecado. Con todo, el juicio es mi trabajo, extraño, pero es en la misericordia en la que yo me deleito. Esta mañana descorrí las cortinas que lo había protegido durante la noche y se derramó la luz del sol sobre ellos. Ni un segundo más allá del tiempo señalado, y me alegro hacerlo. Todo el día he estado derramando mi misericordia sobre ellos, y los refrescantes rocíos nocturnos está comenzando a caer sobre ellos. Yo no voy a bajar con ello hasta el último momento posible. Voy a posponerlo hasta el aire del día. Dios no hará nada al calor de la pasión. Todo será deliberado y tranquilo, majestuoso y divino. El hecho de Dios no viniera a cuestionar a sus pecados, a sus pecadoras criaturas del aire del día, se nos quiere decir o se nos quiere enseñar a nosotros mismos, paciente con otros. Cuán maravillosamente paciente ha sido Dios con algunos de ustedes, con algunos de nosotros que está aquí. Han vivido muchos años y han disfrutado de su misericordia. Por todo escasamente han pasado cerca de Él. Ciertamente no les ha entregado su corazón, pero Él no ha venido para tratar con ustedes en juicio todavía. Él lo ha esperado quizás 20 años, 30 años, 40 años a ustedes, personas de edad media, 50, 60, 70, tal vez incluso 80 años se ha sabido que se ha demorado, pues. Se deleita en misericordia, pero no se deleita en juicio.
70 años forman una larga vida de días. Sin embargo, muchas personas gastan sin embargo, gastan todo ese tiempo en perpetrar pecado fresco. Llamados al arrepentimiento unos a otros una y otra vez, solo se vuelve más impenitente por resistir el llamado de la misericordia, favoreciendo con tantas bendiciones como la arena de la costa del mar. Solo demuestran ser más ingratos por dejar de apreciar todas estas bendiciones. Es maravilloso que Dios esté dispuesto a esperar hasta el aire de ese largo día de vida, como son 80 años. Amados, al llegar a la conclusión de estas bellas palabras de vida, podríamos comenzar diciendo cuán paciente entonces debíamos ser los unos para los otros. Sin embargo, ustedes, padres, son siempre pacientes con sus hijos, sus jóvenes hijos, que pudieran no haberlos ofendido voluntariamente o inconscientemente. ¿Qué paciencia debería ejercitar siempre para con ellos? Y tienen una paciencia parecida por un amigo o un hermano que podría usar un lenguaje áspero y provocante. Sin embargo, así debería ser tu paciencia. Nunca debemos sujetar por el cuello a nuestros hermanos y decirle: págame lo que me debes. En tanto que encontramos a Dios esperando deliberadamente hasta el aire del día antes de venir a esos que le han ofendido, y aún entonces sin expresar ninguna palabra más de ira de la que debe ser expresada, y mezclado aún esas palabras con misericordia que no tiene límite. Amigo, la misericordia de Dios en tu vida no ha tenido límite. Como mencioné, ¿cuántos años de vida tiene hoy? ¿Cómo ha sido tu vida durante cada día de los años que has vivido? ¿Cuántas veces has ofendido a Dios? ¿Cuántas veces has recibido el llamado de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar Dios por ti? ¿O vas a esperar como esperaron nuestros padres en el huerto del Edén, escondido detrás de los árboles, para escuchar la voz del Señor que te diga: ¿dónde estás tú? Sabiendo de antemano que estás avergonzado, pero tienes la gran posibilidad que te da el Señor en este día de rendirte a Él y decirle: he caminado sin Dios y sin ley, pero de este instante me someto a la bondad tuya, a la misericordia. Perdona nuestras faltas, perdona todo cuantos días de mi vida te he podido ofender.
Pero desde este instante entrego mi corazón hacia ti para que tú seas el dueño y señor de mi vida. No espere que Dios vuelva a llamarte. No espere ninguna revelación. Es tu vida, es tu alma la que necesita el Señor purificarla, sanarla y darle un toque de su Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo more en ti, para que sea la guía, la protección, el que encamina tus pasos, el que ordena nuestras oraciones delante de tu presencia. Porque muchas veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede a través de nuestro Señor Jesucristo por nuestras necesidades. Hoy quiero llegar a la conclusión de esta primera parte. Tengo que preparar la segunda parte que ya está dentro de mi corazón para hacerlo. Así que me quedo comprometido como siempre con la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Estas bellas palabras de vida que cambian al ser humano, que busca que estemos en paz con Dios y que caminemos como caminó Enoc, de la mano de Dios. Y cuántos más han caminado bajo su presencia. Amado y eterno Dios, al llegar a la conclusión de este precioso mensaje, de este precioso sermón de este día, te doy las gracias a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Te pido encarecidamente que ayude a cada uno de aquellos oyentes que van a tener la paciencia de poder escuchar lo que el Espíritu Santo ha puesto dentro de nuestro corazón para ellos. Ayúdalo, Señor. Encamínalo, Señor. No los salgas a buscar, porque ellos vendrán a ti, Señor. No los llames, Señor, ni los busques, porque cada uno de aquellos que reciba tu porción en este día llegará a tu presencia, manso y humilde, como dice tu palabra. Bendecimos a cada uno de los oyentes y les ayudamos a encontrar el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amado Padre, permíteme al terminar este salmo de elevar una plegaria hacia ti nuevamente por cada uno de aquellos enfermos que están diagnosticados con un cáncer, especialmente los que recibí el jueves pasado una larga lista de personas diagnosticadas con un cáncer, jóvenes llenos de vida, como podríamos decir, otros un poco más, pero están afectados con esta terrible enfermedad. Ayúdalo a caminar con ella. Enséñanos a depender de lo que necesitamos. Ponemos toda nuestra fe en ti, toda nuestra confianza. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que hoy es el día donde tú secarás nuestras lágrimas y nos darás nueva fuerza para vivir. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pido por cada uno de los enfermos, no solamente los diagnosticados de cáncer, cual sea la enfermedad, diabetes, artrosis, enfermedades del corazón. Cuántas enfermedades mentales. Ayuda a ordenar esa mente. Ayuda a que pueda pensar
y ordenar su vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda honra y gloria. Y desde aquí, Señor, derrama, Señor, tu bendición sobre todo aquel que lo necesita. Porque eres tú el que bendice, porque eres tú el dador de nuestras vidas, tú el hacedor de nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, amigos y público en general, nos llega el momento de despedirlo en este día lunes. Y nos vamos, antes de despedirte, recordar que estaremos, si Cristo no viene antes y nuestra salud nos ayuda, estaremos este jueves 25 de julio a las 20 horas de Suecia, orando por el prójimo. Y el próximo lunes 29 estaremos con bellas palabras de vida en su segunda parte. ¿Dónde estás tú? En el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor, te decimos amén y amén. Bellas palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén.